Pues hablábamos en el comienzo del programa de cómo muchos medios de comunicación se apuntan a la apología directa de los bombardeos a Cuba, del terrorismo de Estado puro y duro. Claro, luego hay alguien, un activista o una activista, o organizaciones como puede ser Palestine Action en Reino Unido, que hablan del derecho a la resistencia de los pueblos que son agredidos, que son bombardeados, que son masacrados, que están sometidos a un genocidio, como puede ser el pueblo palestino o el pueblo de Irán, y entonces te meten en la cárcel. Y entonces te ilegalizan. ¿eh? Pero los sionistas siguen en los platós de televisión justificando la política de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también tenemos a los terroristas de origen cubano, que tienen a diarios como El Mundo, como el ABC en España, pero tantos otros en el mundo, Sí. con espacio para entrevistas de 2 y 3 páginas y para decir con todo el desparpajo y el descaro monumental, ¿no? Que Estados Unidos tiene que intervenir en Cuba. Sí. Intervenir quiere decir bombardear, quiere decir asesinar a personas, lo mismo que hicieron en Venezuela. Eso sí se puede. Eso sí se puede. Eso no es apología del terrorismo, o por lo menos no hay nadie, no hay un policía que vaya a su casa o a su hotel y le detenga a este sinvergüenza llamado José Daniel Ferrer o Rosa María Payá, etcétera. Y esta prensa, la prensa española, por ejemplo, vamos a decir, la que tenemos cerquita, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho durante estas últimas semanas en que grandes empresas españolas se han retirado de Cuba porque la pistola en la cabeza del gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio se le ha acercado demasiado y les ha dicho: tenéis hasta el día 7 de junio para retiraros de Cuba? Y lo han hecho, por supuesto, se han retirado de todas las inversiones o de muchas de ellas, etcétera. Es una vergüenza eso, José. Pues la prensa española, Es una que vergüenza, es tan vaya. patriota, que ha defendido tanto los intereses de su capital, de sus grandes empresarios, ahora calla, ahora calla. Y les leo algún que otro tuit que me ha parecido muy interesante. Jimmy Sánchez: cuando Europa estaba gobernada por adultos, redactaron leyes antídoto para proteger a sus nacionales frente a los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton. Eran las llamadas leyes de bloqueo, digo, frente al bloqueo de Estados Unidos que podía afectar a sus empresas, ¿no? O sea, fueron leyes que se aprobaron en la Unión Europea. Pero el nivel de vasallaje hoy es tal que dejan a los suyos abandonados a su suerte. Ahora no aplican las leyes de bloqueo, del bloqueo a sus empresas. No dicen nada, absolutamente nada. Qué cobardías. Resulta ensordecedor, dice Luis de Jesús, periodista puertorriqueño, el silencio con el que el gobierno español y sus empresas han evitado hablar de cómo las sanciones unilaterales de Estados Unidos están dando al traste con sus inversiones en Cuba y los millones, por cierto, que están perdiendo. Porque el país, el ABC, ¿qué nos dicen? Hablan de la injusticia, la inseguridad jurídica, la intromisión en el mercado por parte del gobierno de Estados Unidos. No, le echan la culpa al gobierno cubano. Dice que las sanciones de Estados Unidos asfixian a la cúpula de La Habana. Bueno, podrían decir también que asfixian a las empresas españolas, pero no. El turismo internacional ha sido una fuente de financiación de la dictadura, decía el ABC. Oigan eso. El ABC, que es el prototipo de medio monárquico y neoliberal, defensor de las grandes empresas españolas, excepto las que invierten en Cuba, parece ser, ¿no? El País, en un editorial, decía: la marcha de estos grupos hoteleros españoles evidencia. ¿Qué evidencia? Tendría que decir: evidencia que hay un gobierno matón, miserable, fascista, y que además se entromete en el mercado de las empresas. Eso es lo que podría decir desde su punto de vista. Pues no.
dice que evidencia el colapso de la isla y la urgencia para el régimen cubano de salir del atrincheramiento. Tócate los pies. Pero es que son sinvergüenza y son realmente despreciables, absolutamente despreciables, cuando yo no he leído ni un editorial, ni un párrafo de condena a la política criminal de los Estados Unidos. ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la dignidad? Porque lo que estamos demostrando es que encima de todo... Cero dignidad. Sí, exactamente. Y aparte son cobardes. Son cobardes. Y la cobardía está en cómo se bajan los calzones ante Donald Trump, ante el imperialismo de los Estados Unidos. Ninguna de esas empresas de que se están retirando de Cuba han tenido ningún problema en su gestión empresarial, económica, con el gobierno cubano. Ninguna. Han estado durante años cumpliendo con los... Ganando dinero. Y ganando dinero y cumpliendo con las leyes internacionales para estar ahí, ganando dinero, engrandeciendo sus empresas, porque Cuba es un mercado bastante bueno, bastante productivo para los empresarias que apuesten por invertir en Cuba. Pero ahí está Estados Unidos. Ahí está Estados Unidos, que ahora como imperialismo desatado, más cruel, más criminal, más genocida que nunca en estos últimos 50 o 60 años, pues caminando como Pedro por su casa sin que se encuentre ninguna piedra, ningún obstáculo, ningún muro que le diga hasta aquí llegaste. Y es una vergüenza también que los medios de manipulación y desinformación masiva apoyen la política de una potencia criminal como Estados Unidos. Algunas empresas que se han retirado producto no de que Cuba haya puesto mayores problemas, no de que Cuba funcione mal o bien, sino que se han retirado porque Estados Unidos les ha obligado a retirarse si no les congela sus activos en Estados Unidos, entre otras sanciones. La Sherritt, minería. Dos navieras han dejado de... Dos grandes navieras, las dos mayores navieras internacionales que iban a Cuba, han dejado de ir, una francesa y otra alemana. Como resultado, por ejemplo, las piezas para la reparación de una gran termoeléctrica, la mayor del país, la Antonio Guiteras, todavía siguen en Francia. Hay 20 contenedores de ron cubano que producirían dinerito para Cuba. Bueno, para Cuba y también para Pernod Ricard, que es una empresa multinacional francesa que comercializa el Havana Club. Pues no pueden ser obtenidos estos ingresos. Compañías aéreas se han retirado, unas cuantas, y luego las empresas canadienses hoteleras Blue Diamond, las españolas, Meliá y Iberostar, se han retirado de 15 y 12 hoteles respectivamente, los correspondientes a empresas que tienen que ver con Gaesa, con el holding cubano. El banco extranjero que gestionaba las tarjetas Visa y Mastercard ha dejado de funcionar. Ya no se puede pagar por esta vía en Cuba, en los hoteles. Esto es un problema añadido. Y varias empresas más. Transfigura Group, la holandesa que explota el zinc con el Estado cubano. La empresa minera La Victoria S.A., sancionada por el Departamento del Tesoro por generar ingresos para el Estado cubano. Y luego Cupet, la empresa productora de petróleo de Cuba, también ha sido sancionada y se le ha retirado una licencia que parecía que iba a tener Vanguard Energy, una empresa que que por un resquicio legal iba a poder llevar combustible al sector privado de Cuba. En cuanto se enteraron que eso podía ser posible, automáticamente todo el lobby anticubano se movió, y estos que dicen que el futuro es el sector privado, la economía de mercado, todo lo privado es bueno y todo lo estatal es malo, también han impedido que el sector privado le llegue combustible. Es decir, una vez más, el bloqueo no existe. Sí, no existe, y es una política amigas y amigos.
Esta es una política que está dirigida para crear en la región, y cuando digo región es América Latina y el Caribe, toda en su conjunto, de que para que ningún pueblo levante la voz o se alce contra el régimen capitalista y neoliberal que tiene lugar en muchos países de la región. O sea, cuando los pueblos se dan cuenta, toman conciencia de que con estas políticas, que tienen que ver también con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el imperialismo, precisamente, que es el que controla, domina, exige, sanciona, pues pretenden silenciar a los pueblos. Son políticas para silenciar a los pueblos que no se alcen contra su gobierno, no es el memorando del Este en Mallory, sino el memorando de ahora, de esta actualidad que no tiene, parece no tener fin, pues que no se levante, que no ejerzan ningún tipo de presión, ningún tipo de queja contra los gobiernos. Es decir, que adormecer a la población para que no se le ocurra ir hacia otro sistema, a otra forma de vida, otra forma de relaciones que indudablemente Estados Unidos no quiere permitir, no va a permitir, porque lo que quiere Estados Unidos es el sometimiento, es las políticas neocoloniales y coloniales. ¿Para qué? Lo que hemos dicho antes, para robarse, tener ese control para robar los recursos naturales y minerales de los pueblos y frenar en lo posible el avance de China y Rusia en la región. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones, pero aquí está el fundamento de toda esta política de guerra, esta política realmente genocida del imperialismo de Estados Unidos. Está peleando contra una realidad en la cual al final tiene que perder. Son Rusia y China la verdadera piedra en los zapatos del imperialismo de los Estados Unidos.